Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y les doy la más cordial bienvenida. Como les decía, ya estamos en nuestro quinto foro, en nuestro quinto espacio, perdón. Y aparte, ya estamos iniciando, ya hemos iniciado la tercera semana dentro del módulo 4. He visto grandes avances, la verdad es que se nota ya una diferencia entre lo que ustedes entregaban al inicio en la primera semana y lo que ahora están ustedes entregando. Hay actividades ya muy completas, ya se nota que están mejorando también su argumentación, sobre todo que era lo más importante, ¿no? Ya no hay ideas cortas, ya son ideas más concretas, mejor argumentadas, sobre todo, hay ideas también, sobre todo, también auténticas. Eso sobre todo, pues es lo más importante, que ustedes vayan diferenciando cómo es que pueden expresar sus puntos de vista, cómo pueden ustedes redactar sus respuestas de una manera que sea más original, ya no tanto basándonos quizá en lo que alguien más quiso decir o mencionó en algún punto, ¿no? En alguna actividad. Por lo cual, entonces les decía, los felicito, está muy bien, ya es una manera diferente y me siento muy contenta. Veo que las retroalimentaciones también les están sirviendo mucho. Eso también habla muy bien de ustedes, en el sentido de que están revisando lo que les estoy compartiendo, los materiales que también ya les he publicado en los foros, las especificaciones sobre todo que me gustaría que ustedes vayan puliendo. Les decía cuando iniciamos este módulo que precisamente el módulo 4 es de los que más nos dejan como actividades las lecturas. Obviamente también se espera que ustedes tengan el hábito, que lo vayan recuperando, si es que ya lo habían perdido, o que lo tengan, que lo vayan adquiriendo, si es que antes, pues, no acostumbraban quizá, pues, leer, ¿no? Así que veo que eso va mejorando, los va ayudando, les decía también, que les permite argumentar mejor, tener mejor vocabulario, verificar también, sobre todo, cómo se escriben algunas palabras, con eso vamos mejorando la ortografía. También se nota en sus actividades, por eso creo que están revisando mis retroalimentaciones, están revisando los recursos. Al inicio quizá nos costó un poquito, ¿no? Yo les comentaba, nos costó un poco en el sentido de que tuvimos un buen receso, algunos desde noviembre, finales, otros desde inicios de diciembre, y de ahí hasta que retomamos a mediados de marzo, por ahí más o menos, retomamos pues este módulo y de nuevo, pues toda la parte de la continuidad en prepa en línea, entonces también por eso quizá les costó un poquito de trabajo. Probablemente eso es lo que en algún momento les llegó a crear un poco de confusión, porque ya veníamos de un descanso y de repente ahora sí vamos a retomar. No tuvimos tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de pensarlo, pero bueno, ya lo van mejorando. Es lo que me da gusto, que vayan ustedes mejorando, que ustedes vayan viendo que se puede ir puliendo lo que ya venían haciendo. Hay algunos solamente que tienen pequeños detalles en signos de puntuación, en ortografía, que también lo están haciendo ya mucho mejor esta vez. Los felicito, van avanzando muy bien y sobre todo que ese es el punto, es la finalidad, que ustedes vayan retomando ideas, claro, podemos retomar ideas, pero expresándolas siempre con nuestras propias palabras y sobre todo analizando diferentes textos en diferentes épocas, en diferentes contextos y cómo todo eso lo podemos relacionar, cómo lo podemos nosotros tomar para aplicarlo en nuestras vidas. Así que, perfecto, van muy, muy bien, los felicito. Y pues bueno, esta semana está quizá, yo siento que está quizá un poquito mucho más tranquila, en el sentido de que tenemos que trabajar, si es que ustedes ya vieron las sesiones con con los asesores de la didáctica disciplinar, seguramente se habrán identificado ya cuáles son las actividades que se tienen que entregar. Yo por eso les decía, es importante estar al pendiente de la plataforma los días lunes, martes, miércoles sobre todo, para que en esos días vayamos organizándonos en cuanto a actividades que podemos hacer al inicio, qué podemos hacer después. Por ejemplo, podemos iniciar con la revisión de lo que vamos a trabajar.
El día martes, quizá ya los recursos, empezando a descargar las actividades que se tiene que ir investigando, qué es lo que se tiene que ir leyendo, para que el día miércoles, ahora sí, se dediquen ya a trabajar en las actividades, si hay algo pendiente. Algunas actividades son muy fáciles, por ejemplo, el foro. El foro solamente es un espacio ahora en esta ocasión en donde ustedes van a estar verificando sobre todo algunas páginas. Tenemos dos páginas importantes, Acción Poética y Zona Negativa. En Acción Poética es muy interesante porque siento que ustedes ya lo han visto, quizá inclusive ya se lo han de haber visto quizá en alguna barda algún mensaje de estos que luego llegamos a ver que son motivacionales. Algunas son frases, no tanto como grafitis, más bien me refiero a las frases, es que ya ingresaron a la página de Acción Poética, ya se habrán dado cuenta. También seguramente lo han de haber visto o en alguna red social quizá, en Facebook, en Twitter, en Instagram quizá, y es un movimiento obviamente mexicano. Entonces, de ahí lo han replicado en diferentes países, pero considero que es importante que vean esa página para que sepan cómo argumentar. Esta es la página Acción Poética, también está la otra, Zona Negativa. No se vayan solamente con los títulos, ustedes crean que ya con el título, ya sea que me estoy enfocando, no, porque inclusive Zona Negativa no se van a no van a tener mucho que ver. Quizá con el título digan, pues sí, ya se habla de esto. No, hasta que ingresan es que ustedes se van a dar cuenta cuál era el tema que se estaba abordando ahí. Yo lo que sugiero es que en estos sitios ustedes siempre verifiquen la información, es decir, que vayan navegando, naveguen sobre el sitio, vean qué es lo que se está trabajando. Ay, perdón, se me apagó mi cámara. Vean a lo que se enfoca, cuál es el objetivo de esa página, qué es lo que trabajan, qué es lo que ellos, digamos que están publicando, ¿no? En los dos, verifiquen siempre eso para que ahora sí, ya una vez que tengamos ya esta información, ya lo hayamos revisado, entonces sea mucho más fácil emitir nuestro punto de vista. Pero lo primero es eso, ingresar a Acción Poética y Zona Negativa. Les comento esto porque ya para el día de hoy, miércoles, es probablemente que ya tengan en el foro, en ese espacio, en la actividad integradora 6, que en esta ocasión, en esta semana, es un tipo foro, entonces necesito que ustedes ya al día miércoles hayan emitido una tercera publicación o una tercera aportación. En la primera aportación, ¿qué es lo que iban a explicar ustedes? Bueno, la primera aportación que quizá le hicieron el día lunes, martes, si aún no han ingresado, les sugiero que lo hagan ya a la brevedad para que así se contabilice. Si todas las publicaciones las hacen el mismo día, de hecho, alguien lo comentaba dentro del foro aprendiendo, mencionaba si las 5 publicaciones, las 5 participaciones, las pueden realizar el mismo día y les comentaba que no. En la rúbrica se establece que debes de haber ingresado al menos 3 días diferentes. Entonces, yo que les sugiero que lo vayan revisando una vez por día. Entonces, una publicación, perdón, por día. Entonces, si empezaron el día lunes, martes, puedan ustedes terminar el día viernes. Si están empezando el día de hoy, entonces pueden terminar todavía el día domingo. Pero eso es lo importante. Ustedes ingresen en diferentes días. A veces el día lunes y martes no hay tantas publicaciones como si hubiera, por ejemplo, ya hoy, el día miércoles, ya hay más publicaciones, ya hay jueves, obviamente va a haber muchísimo más, para que así tengamos diferentes opciones de a quienes les puedo dar una réplica. Acuérdense, participamos en 5 ocasiones. La primera debe ser explicar con sus propias ideas qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Esto es importante y me lo preguntaban por medio del mensajero. Algunos de ustedes me comentaba cómo se debe de trabajar. Quizá ya habíamos perdido un poco la práctica. No se preocupen. El día de hoy le comentaba a este alumno que me escribió ayer que el día de hoy se incorporará a la sesión del espacio abierto para que pudiera saber qué es lo que tenía que trabajar, qué es lo que tenía que entregar sobre todo. Entonces, primera aportación es explicar con tus propias ideas qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Ya lo hemos trabajado, quizá no como tal definir experiencia estética, pero seguramente ustedes
en la parte de las actividades que estuvieron ya revisando en semanas anteriores, en semana 1, en semana 2, algo ya empezaban como que a meterlos, ¿no? En esta parte de la experiencia estética. Ya lo tienen, de hecho, trabajado en la parte de las obras de Frankenstein o el moderno Prometeo y la de la debutante. Ya ustedes estuvieron trabajando algo así en las primeras diapositivas. Entonces, ahora sí, ya les damos la explicación de lo que es una experiencia estética. Vean el recurso que habla dentro de la semana 3, el recurso que habla de experiencia estética, y después ustedes ya valorarán con esa información qué relación tiene con la literatura. ¿Ok? Primera participación. Segunda, vamos a ingresar a acción poética y zona negativa. Vamos a navegar en el sitio para que sepamos. Les decía, no nada más es un tema, quizás son diferentes, entonces investiguen bien hasta abajo, chequen desde arriba hasta abajo, chequen qué es lo que ellos están publicando y a qué se enfoca esas dos o cada una de esas páginas, ¿ok? De ahí, ya una vez que ustedes estuvieron ingresando a esos sitios, ahora sí mencionen si lo que encuentran ahí en cuanto a contenido en cada una de esas, en cada uno de estos sitios, se pueden considerar literatura. Pueden mencionarlo y para mí sería mucho mejor, sobre todo también porque así la rúbrica lo marca, que mencionen acción poética, qué es acción poética, qué contenido quizá maneja y sobre todo si se puede considerar literatura. O pueden mencionar, yo considero que sí es literatura o no es literatura, acción poética y entonces ya mencionan por qué ustedes no lo consideran o si lo consideran así. También se van con el siguiente, zona negativa. Para mí se puede considerar literatura o no se puede considerar por esto y esto y esto. Den sus ideas que no sean solamente breves y digan, no los considero o sí los considero ambos. Traten de que sean palabras, ay, perdón, sin querer moví el soporte que tengo para la actividad, para la grabación, disculpen. Pero bueno, les comentaba, entonces tienen que ingresar para que puedan argumentar muy bien su idea. En cuanto a la tercera aportación, hay que mencionar si se considera que es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Estos dos sitios son un ejemplo de precisamente de obras publicadas mediante el uso de las TIC. Ya lo hemos revisado también en semanas anteriores, obras publicadas. Hemos visto poemas, hemos leído, también hemos escuchado, nos hemos enfocado a la pluriculturalidad, hemos visto las muestras de la lírica mexicana. Todo esto, ¿ustedes cómo lo consideran? ¿Se puede considerar literatura? No es literatura. Siempre hay que argumentar el por qué les decía. ¿Sale? Tercera, en la cuarta. Entonces, cuarta, ¿qué es lo que van a hacer? Van a darle réplica a un comentario de alguno de sus compañeros que entonces sea para ustedes su cuarta intervención. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer las participaciones de los compañeros y van a ustedes a explicar, oye compañero, estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, no concuerdo con tu idea, obviamente siempre manejándonos de manera respetuosa, de manera educada, hay que indicar, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo por esto y esto. No siempre nada más estoy de acuerdo contigo, me parece una excelente aportación. No porque no estamos evaluándolo, no estamos dándole como que nuestro punto de vista como si fuéramos la persona que los califica. Lo que vamos a hacer es decirle, estoy de acuerdo por esto, coincido quizá contigo en este punto o no lo había visto de esta manera, me parece interesante, etcétera. Entonces, no nada más nos vayamos está muy completa tu participación, te felicito. No, tratemos de argumentar por qué estamos de acuerdo, porque si, aunque hayan emitido una cuarta intervención, y no va de acuerdo a lo que yo les estoy solicitando, entonces no se las voy a considerar como una intervención completa, ¿ok? Siguiente, quinta contribución. ¿Qué vamos a hacer en la quinta contribución? Vamos a darle respuesta a la pregunta detonadora en la cual ustedes, si ingresaron al foro, hasta arriba en la bienvenida que les di y en la parte de las instrucciones de cómo tienen que trabajar, seguramente vieron la pregunta. ¿Qué dice? Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. ¿Ustedes qué pueden indicar? ¿Se puede o no se puede? Quizá
Algunos dirán, sí se puede vivir experiencias estéticas, o quizá otros digan no, porque una experiencia estética se puede enfocar quizá en este y esto no cumple. Ustedes sabrán cómo responder, obviamente de acuerdo a sus ideas, pero no seamos breves, ¿va? Sobre todo tratemos de argumentar detalladamente para que así quede claro. En caso de que yo vea que alguna aportación está incompleta, está muy breve, no se entiende bien la idea, les voy a hacer una réplica el día de hoy. En esa réplica, por ejemplo, les voy a indicar, estimado fulanito de tal, me parece oportuna tu intervención, sin embargo, me gustaría que explicaras a detalle qué opinas sobre esto. Esto con la finalidad de que ustedes tengan una segunda oportunidad para que puedan emitir una participación completa. Quizá la primera que emitieron, supongamos que sea la tercera aportación, ¿no? O la segunda, la quinta, no sé, alguna de esas, en donde ustedes su respuesta fue muy breve y yo les hago una pregunta, les hago una réplica para que ustedes complementen esa participación que no está clara, por lo cual les solicito de la manera más atenta que ingresen en diferentes días por si reciben una retroalimentación, una réplica, más bien una réplica dentro del foro que les permita a ustedes identificar qué es lo que no está claro y entonces sobre eso, ahora sí, puedan hacer como más completa su respuesta. Ok, entonces ingresen para que podamos tener esta parte de la complementación de su respuesta. Entonces, son 5 aportaciones, como yo les comentaba, 5 que hay que enfocar precisamente a cada una de las participaciones en diferentes días. Les solicito también que no emitan las 5, las 4, por ejemplo, porque la réplica va a tener que ser, perdón, un comentario aparte, pero por ejemplo, la primera, segunda, tercera y quinta, eviten emitirlo en un solo mensaje. Es aportación y mensaje, aportación, mensaje. No pueden englobar dos porque cada una de las aportaciones ahí dice primera aportación, segunda. Es más, yo les sugiero que para que ustedes se vayan guiando, anoten al inicio de su mensaje, de su redacción, primera aportación. Y ahora sí, buenas tardes compañeros, esta es mi primera aportación y corresponde a esto y esto. Y lo van desarrollando. Así se pueden anotar la segunda, tercera, cuarta, quinta, para que ustedes se vayan guiando, sobre todo cuántas ya emitieron y cuántas les pueden faltar. Y también con esto ustedes van obviamente a emitirlo en diferentes días, en diferentes mensajes. Y colocan primera aportación, saludo, el desarrollo de su mensaje. Eso también es muy importante, que desarrollen un mensaje que no nada más sea pregunta, respuesta. Tratemos en esta ocasión de que esta parte de la redacción del mensaje sea un poco más formal. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo, sobre todo en este aspecto, porque esto considero es muy, muy importante. Entonces, tenemos, les comentaba, tenemos esta parte de los aspectos generales. Dice, las participaciones en el foro deben de ser participaciones, obviamente es en el foro 6 o la actividad integradora número 6, sí, así es el tipo foro. Y les estaba comentando esta parte de redactar, de que la redacción de su mensaje lleve un saludo, ahora sí, el desarrollo de su respuesta, quizá ahora sí la pregunta, la respuesta y al final una despedida, que no sea solamente la parte de, bueno, ya compartí, esa es mi pregunta, respuesta, porque debemos de trabajar un poquito más formales, sobre todo enfocándonos para el foro de la semana 4, que es el foro de integración. Entonces, hay que ser un poco más formales, un poco mejorar nuestra redacción y les decía que tenga eso, un saludo, un desarrollo de la pregunta o de la respuesta o del análisis y al final una despedida, ¿ok? En la despedida pueden colocar agradezco su atención, saludos cordiales, seguimos en contacto y su nombre. A pesar de que ya aparece en la parte del inicio del mensaje, obviamente cuando ustedes lo publican aparece su nombre, abajo podemos hacer como si fuera nuestra firma, ¿no?
en donde colocan su nombre completo, en donde colocan el grupo y ya. Eso sería todo. Trabajemos de esa manera porque he notado pregunta, respuesta, sigue siendo muy informal. Nosotros trabajamos en prepa en línea con un lenguaje formal de una manera más formal. Entonces, esto se los comento para que no se les olvide. 5 participaciones en diferentes días, también en diferentes publicaciones, no todo en el mismo mensaje, recuerden, eviten hacer eso. Réplicas muy claras, réplicas en donde expliquemos, no estamos evaluando a nuestro compañero, no le estamos diciendo, compañero, te sugiero que mejores tu ortografía, compañero, debes de ser más claro porque no entendí tu idea, no lo estamos evaluando. Tratemos de apoyarlo en el sentido de decirle, estoy de acuerdo contigo por esto y esto, no concuerdo contigo por esto. Si hay alguien al que le haya fallado algo de ortografía, eso déjenmelo a mí, yo les evalúo, yo les mando mensaje aparte, te sugiero que mejores tu ortografía, obviamente mensaje aparte en el mensajero, para que así no hagamos que se pierda la conversación dentro del foro. Entonces, el mensajero les podría hacer esa sugerencia, pero eso me corresponde a mí. Entonces, ustedes nada más enfóquense en decirle a su compañero o a su compañera, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. ¿Va? Ahora, les decía, esto es de la actividad integradora número 6, que es tipo foro. Hay que guardar la actividad número 5 con la nomenclatura solicitada. Hay actividades que están confundidas, que ustedes quizá ingresaron la actividad integradora número 5, pero la del módulo 1 o la del módulo 2. Acuérdense de ingresarlo con la nomenclatura. En la nomenclatura, como viene la abreviación de módulo 4, semana 3, actividad integradora número 5, al final de lo que ustedes tienen que guardar, entonces, con eso va a ser suficiente para que puedan identificarla, sobre todo también ustedes, al momento de adjuntar el archivo, sepan rápido identificar cuál es el documento que necesitan subir y lo suban de manera adecuada, porque hay actividades que han estado, pues incorrectas, porque o la suben en blanco o porque subieron la actividad de otro módulo que obviamente no correspondía. En cuanto a plagio, la semana pasada lo estuvimos trabajando, lo abordé en el cuarto espacio abierto, les compartí el material para que ustedes lo identificaran, para que lo descarguen y sobre todo para que una vez que lo hayan descargado lo puedan aplicar para los siguientes módulos y puedan evitar en la medida de lo posible cometer un plagio parcial o total, eso sería mucho mejor. Les decía la vez pasada también, no me estoy refiriendo a todos, algunos que hayan tenido estos pequeños detalles, bueno, lo pueden mejorar. No es en general, solamente es para los que obviamente saben que hubo un pequeño error, ¿no? Ahora, en cuanto a ortografía, hay que checar mucho el diccionario de la Real Academia Española. A veces también necesitamos leer mucho para que también sepamos cómo se escriben las palabras correctamente. Si antes lo escribíamos con mala ortografía o con errores, entonces ahora ya lo estoy leyendo, ya sé que se escribe de esta manera. Hay que poner atención en esas palabras, en la redacción también los cuadros de texto en donde deben de ocupar su respuesta, donde la deben de incluir, a veces se queda así súper cortitita, porque creen que así el espacio, y como viene así en la actividad, pues ustedes lo dejan así sin editar. Hay que editarlo, hay que hacerlo más grande. Si nos ubicamos en alguno de los extremos, sobre todo en el extremo inferior derecho, ahí en esa esquina lo arrastramos hacia abajo y podemos hacer un cuadro de texto mucho más grande en donde se vea nuestra respuesta de una manera más completa, porque a veces les decía, el cuadrito está pequeño. Verifiquen también, porque a veces en los mismos espacios donde van a colocar su respuesta, le escriben en blanco, en lugar de tinta negra o la tipografía en color negro, le escriben la tipografía en color blanco, no se nota su respuesta. Obviamente hay actividades que han obtenido una baja calificación porque el texto no está bien, pues no está claro, no está visible, precisamente porque el fondo es blanco de la hoja, más aparte el cuadro de texto donde incluyeron su respuesta está en blanco, la tipografía está en blanco, no se nota la respuesta. Hay que verificar muy bien esto. En cuanto a actividades,
que van ustedes a mejorar. Acuérdense que si son solamente actividades que no hayan sido aprobadas porque quizá se equivocaron de archivo, porque quizá, no sé, algún link no se vio muy bien, no estaba claro, etcétera. Alguna cuestión que no sea por cuestión de plagio, entonces dentro de la misma semana ustedes pueden volverla a modificar de modo que tengan una calificación ahora sí aprobatoria. Esto solamente aplica para actividades que no fueron aprobadas, es decir, que tuvieron desde 0 hasta 59 por razones que no haya sido por plagio. ¿Ok? Por plagio ya es otra situación que se tendrán que poner en contacto conmigo para que podamos checar si es plagio, si es una reincidencia, no aplica segundas entregas. Bien, brevedad en respuestas no demuestra análisis. Les decía, ya han mejorado, pero hay algunos todavía que están quedándose atrás y solamente están mencionando de una manera breve, quizá en una línea, en un renglón, su punto de vista y eso no demuestra que hayan revisado los recursos, que hayan leído sobre todo, no demuestra también que no estén explicando, que están explicando más bien, no demuestra que están explicando a detalle su punto de vista. Se queda como muy cortitito. Entonces, por eso yo les sugiero que mejor traten de redactarlo, traten de explicar a detalle cuál es el punto de vista que ustedes están dando respuesta en ese punto, en ese apartado. Otro punto, recordar que se sugiere el empleo de la tecnología para que los trabajos presentados sean agradables. Es decir, algunos les están agregando una portada de sus actividades. Les dije, adelante, si les parece que su actividad con eso va a tener una mejor presentación, perfecto. Pero si se van a enfocar en la portada, se van a enfocar solamente en el inicio, pero no en el desarrollo de las respuestas, entonces les va a bajar puntos porque en realidad es extra una portada, pero el contenido de las respuestas, ese sí es algo que se necesita incluir. Así que si le van a agregar algo más para que sea mucho más agradable a la vista, entonces que sea considerar por ejemplo, el uso de mayúsculas, por ejemplo, aquí como mi diapositiva, el uso de mayúsculas solamente en los títulos, el uso de negritas solamente es para destacar algún punto que necesitaran realizar. Si no, todo en color negro será suficiente. Evitar incluir, por ejemplo, las muletillas que ya les mencioné en algunas otras ocasiones. Las muletillas de, bueno, yo opino que zona negativa es, por ejemplo, ¿no? O son acción poética. No es necesario, a veces les decía, nos pasa cuando hablamos, cuando estamos expresándonos de manera oral, pero en la parte escrita es donde lo podemos editar. Quizá ya lo escribimos. Yo siempre les he sugerido que una vez que redactaron sus respuestas, ahora sí, lean nuevamente lo que ustedes están incluyendo, lo que ustedes están escribiendo, para que sobre eso puedan decidir si hay algo que lo editan, hay algo que quitan, hay algo que modifican, hay algo que no esté claro, entonces perfecto. Ahora sí ya lo identifiqué porque ya lo leí, porque quizá dije, no, pues no está claro, lo vuelvo a escribir o le quito y le elimino lo que no debe de ser, etcétera. De modo que su idea ahora sí sea entendible, que una idea sea clara, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante eso, sobre todo que vayan leyendo lo que están compartiendo. Otro punto, antes de que lo olvide y que no lo incluí aquí, es en el punto del foro de la actividad integradora número 6. Ahí me gustaría que ustedes antes de ingresar su participación al foro de la actividad integradora número 6 que les mencionaba, les sugiero que abran un documento de Word en blanco, que ahí empiezan a redactar sus participaciones, primera aportación, segunda participación, tercer mensaje, etcétera. Primera aportación y empiecen a redactar su saludo, el desarrollo de todo su mensaje, su despedida para que el mismo autocorrector de Word les marque, porque les va a subrayar, les va a aparecer una línea roja cuando hay algo que está incorrecto o una línea azul cuando hay un error de contexto, que quizá falta un signo de puntuación, quizá porque faltó algún elemento que no está muy claro en la parte de la redacción que está fallando, entonces lo marca en azul. Yo les sugiero
que lo hagan de esta manera, para que el mismo autocorrector les sugiera qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que, bueno, lo que ustedes están escribiendo de manera incorrecta, perdón, de manera incorrecta y lo puedan modificar. De esta manera, ya corregida su redacción, ahora sí, copian esa redacción que acaban de escribir ustedes mismos y la pegan dentro del foro de la actividad integradora número 6. Así se aseguran que la participación esté apegada a la rúbrica porque se trabajó de acuerdo a las reglas de etiqueta. ¿Ok? Las reglas de etiqueta que marca acerca de la ortografía, de la manera formal, de la tipografía, que es en Arial, de 10 a 12 puntos, dependiendo, y sobre todo que es en color negro. Entonces, no es necesario colocar su aportación en colores, en azul, en morado, no, en el que sea, no, simplemente es en color negro, tampoco es con negritas, para que de esa manera tampoco es necesario que ustedes compartan algún link o alguna imagen, solamente es texto dentro del foro de integración, de la actividad, perdón, de la actividad integradora número 6, ¿ok? Otro aspecto que quisiera yo comentarles es que lean las aportaciones de sus compañeros en el sentido de no repetir las ideas, las mismas ideas. Hay algunos compañeros que parece como que son la misma aportación del día lunes con otro compañero que emitió su aportación el día miércoles. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Lean las aportaciones para que ustedes no caigan en la misma o en la repetición de la idea, porque entonces de esa manera no estamos viendo que es un foro productivo precisamente porque son ideas iguales, porque es como si, por ejemplo, vean, como si, por ejemplo, algún compañero publicó algo y 10 más hicieron lo mismo. Entonces, ¿a quién le van a dar réplica? Pues es la misma aportación, ¿no? No hay tantas opciones, no hay variedad. Entonces, por eso, lean lo que alguien más ya aportó para que ustedes lo que no se ha mencionado lo escriban dentro del foro, lo escriban dentro de sus contribuciones. De esta manera, les decía, es un foro mucho más fructífero, es un foro más diverso, hay diferentes ideas a las que les podemos dar réplica, hay diferentes compañeros a los que podamos coincidir, con los que podamos coincidir y quizá con otros con los que no. Así hay más opciones, pero si compartimos lo mismo que publicó fulanito y fulanita, entonces pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Así que yo solamente consideraré la primera aportación que se hizo quizá el día lunes y los que hayan publicado después, que es igualito, ya les va a estar disminuyendo la calificación porque precisamente ahí dice ideas originales, lean precisamente también, lean lo que están publicando sus demás compañeros para que no compartamos mismas ideas, mismos argumentos, ¿ok? Sé que pueden coincidir, pero una cuestión es coincidir en algunos puntos a coincidir en casi toda la respuesta o en un 60-70% de la respuesta. Mejor coincidan quizá en un 10, en un 5%, con algo pequeñito, pero no en todo, para que así sea una respuesta obviamente lo más auténtica que se pueda posible. ¿Va? Pues bueno, esto es lo que yo les quería compartir en cuanto a la semana 3, sobre todo del foro, porque es donde me han escrito que tienen diferentes ideas. Así que yo les pido que lo vayan checando, lo vayan mejorando y que vayan viendo qué es lo que está fallando. Si ustedes, ay, disculpen, moví de nuevo mi soporte. Si ustedes identifican que hay algún elemento que yo haya mencionado y que no lo hicieron de una manera correcta, entonces puedan modificarlo, puedan editarlo, pueden hacer una participación que sea complementaria, inclusive pueden poner, por ejemplo, primera aportación, y ya vieron que estuvo muy breve, que no se entendió perfectamente qué era lo que escribían, que tenía faltas de ortografía, etcétera. Pueden hacer primera aportación o primera participación complemento para que entonces ustedes puedan hacer, pueda yo leer las dos aportaciones y diga, bueno, estas dos forman uno, que quizá en la primera no se entendía en la primera publicación, pero con este complemento ahora sí ya quedó claro, ahora sí se entiende perfectamente, etcétera. Entonces, eso va a ser muy importante para que ustedes vayan viendo que el puntaje no sea bajo.
el día que yo les voy a evaluar no va a ser, ahora sí, acuérdense, no es dentro de las 72 horas. En cuanto a foros, no aplica eso. Aplica solamente hasta el día que se cierra el foro. Se cierra el foro el día domingo a las 11:55 hora, o sea, a las 11:55 de la noche. Entonces, hasta a partir de ese momento en que se cierra, yo voy a empezar a evaluar y tengo el día lunes y martes para que les pueda entregar su retroalimentación. Pero no les puedo evaluar antes, simplemente porque quizá algunos no han complementado, pues sí, no han complementado sus 5 participaciones, o quizá también porque alguno de ustedes tenga alguna corrección que hacer, precisamente lo que les estaba comentando, alguna corrección que hacer, y entonces que, pues, yo voy a esperar para que ustedes puedan hacer alguna modificación que quizá no esté tan clara, para que así tengan el puntaje completo. También les sugiero que no emitan más allá de las 5 publicaciones que se les solicitaron. Algunos dicen, bueno, voy a hacer 6 o voy a hacer 10 o voy a hacer 15 porque voy a hacer réplica a todos mis compañeros. No es necesario porque también a veces eso precisamente les hace pensar que el tener 15 réplicas o 10 réplicas, ya con eso aseguran una buena calificación. No, mejor enfóquense en que las respuestas sean de acuerdo a lo que les acabo de solicitar, les acabo de comentar. Si no, no tiene caso que ustedes emitan, pueden emitir 100 réplicas, pero no importa, solamente voy a considerar las 4 que se solicitaron, las 4 publicaciones más la réplica, y esa réplica debe estar bien realizada, lo demás va a ser innecesario. Si está bien que le demos réplica quizá a un compañero que se tomó el tiempo solamente con decirle, te agradezco compañero el tiempo que te tomaste y listo. Quizá, o como por protocolo, ¿no? Pero tampoco va a ser muy necesario que ustedes emitan réplicas a todos sus compañeros que ingresen una aportación en el foro. Entonces, por eso les solicito que nos apeguemos a las 5 con las características que yo les estoy comentando que vienen en la rúbrica. La rúbrica también ya se las compartí. A grandes rasgos, el día de ayer les publiqué cuáles son los puntos más importantes que se consideran dentro de la misma. Entonces, lean las publicaciones que yo les voy haciendo para orientarlos, para hacer que ustedes tengan la información completa y de esa manera tengan un puntaje obviamente mucho más alto. Si ustedes tienen ideas vagas y no leen la aportación que yo les estoy compartiendo para que mejoren, se van a quedar con un puntaje bajo. Entonces, solamente es eso, leer siempre lo que les comento. ¿Sale? Pues bueno, en cuanto al foro, que es donde había mucho más dudas, pues bueno, creo que es lo que ya les acabo de compartir. Ya encontré esta parte. A ver, les voy a compartir otra diapositiva. Hace rato no la encontraba, pero estaba cerquitita de ahí. Esto es lo que yo les comentaba en cuanto al foro, iniciar con un saludo, el cuerpo del mensaje, finalizar con una despedida. En la parte quizá de la quinta aportación podemos incluir a manera de conclusión, obviamente dar la respuesta a la pregunta detonadora y quizá en conclusión puedo decir que esto y esto y esto y esto, ¿ok? Para que sea mucho más completo su mensaje. Pueden escribir su aportación en el archivo de Word, que es lo que les comentaba, para que el autocorrector les indique posibles errores, ¿ok? Leer comentarios de sus compañeros, argumentar siempre sus puntos de vista, revisar sobre todo los recursos de la semana. Les decía, a veces nos vamos nada más con los nombres con los títulos quizá de los sitios que tenemos, por ejemplo, hoy que revisar. Y solamente nos vamos con eso y es cuando me doy cuenta que no ingresaron el sitio porque su pregunta o más bien su respuesta no tiene nada que ver con lo que en los sitios se está abordando. Entonces, es muy importante que ingresen a los recursos de la semana, que digan, bueno, este recurso ya lo revisé, de esta manera puedo saber qué es una experiencia estética, puedo saber qué es literatura, puedo saber cuáles son las formas emergentes de la literatura, etcétera. Entonces, ya con esto, ahora sí, puedo hacer una participación más completa, puedo hacer una participación más acertada, porque a veces pues me voy solamente con lo que creo yo y no leí y uno se da cuenta que no hubo revisión de nada de información previamente. Entonces, por eso es que la idea pues no tiene nada que ver con lo que se está solicitando o con lo que se debe de responder.
Estoy viendo si hay algún otro punto. Me parece que ya. Ok, entonces les decía, esto es importante, es necesario que ustedes obviamente lo consideren para realizar sus aportaciones. Esta va a ser como que el previo al foro de integración. El foro de integración tiene mucho más porcentaje dentro de su calificación, pero por eso vamos a hacer esta actividad. Yo les decía, en semana 1 y semana 2 tuvimos el foro aprendiendo, en donde también estuvimos, pues digamos, como practicando, ¿no? Nuestra forma de contestar, nuestras formas de darles réplicas a nuestros compañeros, cómo realizábamos un mensaje, etcétera. Estuvimos puliéndolo, estuvimos verificando algunas cosas que no estaban bien y las fuimos modificando. Perfecto. Eso nos sirvió como ejercicio previo. Ahora sí, ya este ya es como más formal, ya es como que ya deben de participar y hacer sus 5 publicaciones para que así en el foro de integración de la semana que viene, que ya es nuestro cierre de módulo, pues bueno, ya sea como mucho más fácil trabajarlo, ya no se nos complique, porque ya tuvimos semana 1, semana 2, foro aprendiendo, y aparte este foro, el foro aprendiendo y el foro de la actividad integradora número 6, que nos sirvieron ahora sí para que tengamos ya más certeza, más manejo de nuestras ideas, de nuestra redacción, de nuestras respuestas, lo podemos hacer de una manera mucho mejor y de eso, ahora sí, tengamos el beneficio de una calificación mucho más alta. ¿Ok? Entonces les digo, yo todo esto se los comparto para que ustedes vayan revisando qué es lo que les está faltando, sobre todo los que no han emitido publicación, ya háganlo a la brevedad para que les dé el tiempo. Si no, si solamente supongamos que solamente vieron este video de la sesión que yo les estoy grabando y solamente la vieron, pero dijeron, pues ya no me queda tiempo, ya es domingo, ni modo, voy a hacer todas las publicaciones. Ok, pero no vayan a pensar que por hacer 5 publicaciones tengan el puntaje completo, porque ahí marca en la rúbrica que debes de ingresar en diferentes días precisamente para que tengas opciones para darle réplica a tus compañeros, para que veas cuáles son las ideas que ya se abordaron durante la semana, para que tú compartas otras ideas que sean mucho más, vayan a complementar quizá lo que ya se abordó y de esta manera sea mucho más diverso, más fructífero el foro en el que estamos trabajando. Entonces, como último caso, pues bueno, ya hicieron las 5 publicaciones, pero no se queden a medias. No ingresen, por ejemplo, nada más 3. Traten de hacer lo más posible las 5 y sobre todo les decía, al menos 4 o 5 días es lo ideal. La rúbrica marca más de 3 días, entonces por eso les pido que ustedes chequen. Si tienen dudas, es mejor que me escriban y los voy orientando, pero también es importante que ustedes vayan trabajando ya a la brevedad cuando pues ya estamos en día miércoles, entonces pues a veces es un poquito complicado, ¿no? ¿Sale? Pues bueno, déjeme ver algún otro punto que quizás se me vaya o se me esté pasando. En cuanto a la actividad integradora número 5, mañana la vamos a abordar un poquito más, un poquito solamente en cuanto a los aspectos que no deben de dejar pasar, pero también hay que leer, hay que enfocarse sobre todo en las páginas de la 1 a la 22. Quizá vamos a dejar un poquito de lado las siguientes, de la 23 en adelante, pero tratemos de leer de la 1 a la 22 para que con eso se pueda ir trabajando pues la actividad integradora número 5, ¿ok? En cuanto tenemos actividad de habilidad socioemocional, también hay que trabajarla porque tiene porcentaje dentro de su calificación total, suma el 5%, entonces también es importante que lo realicen, que lo trabajen con tiempo, no se pueden habilitar como las actividades integradoras, no se pueden habilitar en la semana que ustedes gusten, solamente tienen una fecha límite que es este domingo 3 de abril a las 23:55 para que ustedes puedan realizar este cuestionario de la habilidad socioemocional. Es importante que lo realicen para que así vayan sumando todos esos puntos a pues a sus puntajes finales, ¿no? Estoy checando algún otro.
algún otro aspecto. En cuanto al foro aprendiendo, también ya les he publicado un mensaje en donde tienen que comentarme. A veces hemos leído durante toda nuestra vida, quizá en algún momento, quizá nos han leído por nosotros cuando éramos pequeños, nuestros papás, algún familiar, etcétera, un hermano, no sé, alguien les haya leído quizá cuando eran pequeñitos algún cuento, alguna historia, y bueno, a partir de ahí que ustedes han tenido contacto con la literatura hasta estas semanas que hemos trabajado de manera como más intensiva las obras publicadas desde hace mucho tiempo en la actualidad, traten de identificar si en todos estos libros que ustedes han leído, en todas estas historias que ustedes ya tienen en su mente, si hay algún personaje que sea muy similar a las personas que ustedes conocen en la vida real, ¿no? Quizá alguien que se haya parecido o haya pasado lo que le sucedió a Sor Juana Inés en Al que ingrato me deja Bustamante, o quizá algo similar a la debutante, quizá no tanto como la debutante, porque allá, obviamente, en Inglaterra se realizaba precisamente este tipo de ceremonias con las chicas que precisamente tenían cierta edad en donde se presentaban como a la sociedad, ¿no? Acá quizá en México nosotros lo tomamos como los 15 años, podríamos hacerlo como una comparación, algo más o menos similar. Entonces, alguien que haya pasado algo así que diga, no, yo no quiero mi fiesta de 15 años, no me gustó por eso, o no le gustaría tenerla por esto y esto, quizá algo similar como la debutante, podríamos hacerlo, ¿no? Buscar esas similitudes para que podamos identificar que quizá en nuestras vidas tenemos personajes también similares o sacados de las obras que hemos leído sin querer, ¿no? También hay que compartir si alguno de ustedes ha actuado de cierta manera como alguno de los personajes que se mencionan dentro de estas obras. Quizá alguna vez compartieron, no sé, ideas como la parte de las mentiras que se trabajaba en alguna de estas obras, si se acuerdan. Bueno, pues así quizá ustedes pudieran mencionar algo así, se actuaron de alguna manera, como alguno de los personajes, era importante cómo actuaron, como qué personaje similar, se han experimentado, perdón, celos, ira, emoción, con alguno de los poemas que han leído. Ya hemos leído diferentes, entonces ya no nada más es uno, ya tenemos ahora sí diferentes opciones de donde pudiéramos considerar para darle respuesta. Entonces, solamente hay que compartir esto. De igual manera, puede ser que ustedes quieran compartir. Aquí sí, en el foro aprendiendo puede ser un mismo mensaje en donde den respuesta a las 4 preguntas o simplemente sean mensajes quizá aparte. Esto se aplica porque es el foro aprendiendo. Aquí eso no hay ningún problema porque no hay una rúbrica, porque aparte no se evalúa, pero no hay una rúbrica también en donde diga que tienes que trabajar de esta o tal manera, ¿no? Este foro aprendiendo, acuérdense, junto con las actividades, formativas y con la revisión de todos los recursos de la semana. Por eso es importante que no nada más pues tengan ahí los recursos, ¿no? O no nada más se apeguen a las actividades de foro aprendiendo y a las actividades formativas, sino que también ustedes revisen los recursos de la semana para que todo eso, una vez que ustedes lo han hecho, esto se les contabiliza como el 5% de participación individual automática. Entonces, esta participación individual automática, 5% se les suma a su promedio y les da el 100%. A veces algunos no lograron el 100 o no lograron siquiera acreditar porque les faltó precisamente eso. Y ese 5% puede ser determinante para acreditar un módulo, para tener un buen promedio, para lograr a un mejor promedio, quizá un 100%, pero hay que realizar todo esto que les estoy comentando en diferentes semanas que tienen que ir trabajando para que si ustedes puedan, puedan tener este porcentaje que necesitan. ¿Ok? ¿Es importante que lo hagan? Sí. Hay algunos recursos que necesitan ustedes forzosamente realizar. Ahorita se habrán dado cuenta, el módulo 4, perdón, solamente está habilitado hasta la semana 3. Seguramente lo habrán notado. ¿Cómo puedo habilitar
la opción de las actividades de semana 4, porque no vayan a creer ustedes o se vayan con la idea de que solamente tenemos 3 semanas dentro del módulo. Son 4. En todos los módulos van a ser siempre 4, pero no están habilitadas estas porque no han contestado seguramente los cuestionarios de opinión. Tienen 2. Tienen que contestar las encuestas, perdón, de opinión. Una encuesta menciona, opina sobre tu asesor virtual, es decir, su servidora. Hay que indicar ahí qué es lo que ustedes opinan sobre mi trabajo, quizá alguna sugerencia, yo se los voy a agradecer. Hay otro punto que también es la encuesta sobre tu módulo 4. Entonces, hay que contestar los 2 para que así ustedes puedan tener la visibilidad de la semana número 4. No crean, les decía, no vayan a creer o se vayan con la idea de que solamente está ahí y eso fue suficiente. No, hay también que trabajar las siguientes actividades para que les aparezcan. Si, bueno, más bien estas encuestas, si no las trabajan, no les van a aparecer las actividades de la semana 4. Importantísimo que lo hagan para que así ustedes puedan realizarlo, sobre todo porque hay algunos, por ejemplo, me han comentado, yo ya empecé con ya entregué más bien mis actividades. ¿Puedo adelantar a las de la siguiente semana? Les digo, sí, pero siempre y cuando tú puedas, tú ya tengas habilitado la semana 4, que ya tengas realizadas las encuestas para que así sea muchísimo más fácil, porque de lo contrario no lo van a poder visibilizar, no van a poder identificar qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Entonces, es importante por eso que lo vayan haciendo con tiempo. ¿Ok? Bueno, pues esto sería el último punto. El día de mañana los voy a esperar de igual manera. Me gustaría que ustedes estuvieran presentes para que de esta forma podamos tener pues más seguridad con las preguntas. Esto yo lo que les he estado comentando solamente es como por lo que algunos de ustedes me han enviado mensajes, por lo que yo he notado también que se le está dificultando o por la experiencia que tengo en otras semanas, en otros módulos, perdón, en donde he visto que son algunas de las preguntas frecuentes. Pero sí me gustaría que ustedes el día de mañana, jueves, les voy a mandar en un momento más la invitación para que ingresen y de esa manera pues sea muchísimo más claro, más directo, sobre todo ocupen estos espacios con asesores virtuales para que así de manera más directa puedan resolver sus dudas, quizá de una manera más rápida porque ingresaron a la sesión, aclararon la duda y listo, ya no esperamos a que dentro de todos los mensajes, la lista que uno recibe, diario de mensajes, pues bueno, se nos dé respuesta porque ya lo tuvimos rapidísimo, ¿no? Entonces solamente es eso, son espacios que ustedes pueden ocupar para su beneficio, para aclarar dudas, para comentarios, para que se les oriente sobre, no sé, quizá la realización en cuanto a cómo se trabaja en PowerPoint o cómo podemos subir una actividad al Drive, cómo podemos subir un archivo, etcétera. Hay diferentes puntos que se pueden trabajar, pero si ustedes no ingresan, pues obviamente no les podemos dar respuesta. Si hay dudas, también compártanlas en el foro aprendiendo, compártanlas por medio de mensajero. Las puedo retomar como lo he hecho hasta ahorita, las puedo retomar en estas sesiones y de esa manera se les va dando respuesta. Ustedes nada más vayan viendo las grabaciones de los espacios abiertos con su asesora virtual para que así vayan aclarando cuál es el punto que no estaba tan preciso, ¿no? Que tenían dudas. Solo es eso, pero ocupen los espacios. Yo sé que a veces el tiempo no nos permite estar presentes en todos los espacios abiertos. Tampoco es necesario que ustedes estén en todos y en cada uno, ¿no? Pero sí de vez en cuando ingresar para que de esta manera pues tengan la idea más clara, para que ocupen estos espacios. Sobre todo les comento este momento en el que puedan ustedes pues ir aclarando todos estos aspectos que no están del todo al 100, ¿no? Entonces, el día de mañana nos vemos también, jueves 31 de marzo a las 8 de la noche. Si no pueden estar presentes, vean las sesiones que se las estoy dejando grabadas para su comodidad, perdón, para que así
mientras ustedes tienen algún momentito en donde puedan dedicarse a ver la sesión o mientras realizan alguna otra actividad y mientras están escuchando de fondo, pues bueno, les sirva. El punto es que sea útil también para ustedes, sobre todo también para que esto les permita tener mejores calificaciones y sobre todo un mejor promedio al final del módulo, ¿ok? Pues bueno, yo les agradezco a todos aquellos que dedicaron un momento para ver mi sesión, para ver la grabación de esta sesión. Espero que nos podamos encontrar en la siguiente sesión, que es el día de mañana, en nuestro siguiente espacio abierto. Sería el sexto espacio abierto con su asesora virtual. Espero que nos podamos encontrar para que así tengan mayor certeza de lo que ustedes deben de entregar en la semana de cierre de módulos. Sobre todo, ya nos estamos perfilando, ya estamos muy cerca, muy, muy cerca de lograrlo. Estoy segura que lo van a hacer. Simplemente hay que pulir ciertos puntitos que quizá teníamos vagos. Hay que pulirlos para trabajarlos de una mejor manera, tener mejor calificación y de esta manera pues culminar el módulo 4 de la mejor manera posible. Estoy segura que lo van a lograr, pero por eso empleemos estos espacios, ¿sale? Pues los veo el día de mañana entonces, jueves 31 de marzo a las 8 de la noche. Tenemos nuestra cita y estoy al pendiente de ustedes por medio del mensajero, por medio del correo electrónico y por medio del foro aprendiendo. Son nuestros medios de contacto en donde podemos directamente compartir nuestras inquietudes. Mañana los veo, cuídense mucho, les agradezco su tiempo. Espero que estén todos muy bien. Síganse cuidando. Hasta luego.